¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de Ucrania pide a la comunidad internacional un ataque preventivo nuclear hacia Rusia. Dice que el presidente de Rusia se está preparando para atacar a Ucrania con armas nucleares tácticas. Está realizando las condiciones para hacerlo. Esto es grave. ¿Hasta dónde llegará este conflicto que se está poniendo cada vez más crítica la situación en la posible utilización de armas nucleares tácticas en el territorio de Ucrania? ¿Cuál será la respuesta de los países occidentales y la Unión Europea? Con el avance de la contraofensiva de Ucrania, está recuperando territorios que controlaba Rusia ya conquistados y están haciendo que los soldados rusos retrocedan a posiciones más estratégicas para no ser cercados por los soldados de Ucrania. Con el avance de la recuperación de los territorios por parte de Ucrania, esto trae graves consecuencias al presidente de Rusia en el aspecto político y militar, y ya amenazó que defenderá con todos los medios necesarios estos territorios que le quitó a Ucrania, incluyendo Crimea, que anexó en el 2014, y las 4 ciudades anexionadas a Rusia en días pasados. Con estos falsos referendos separatistas que realizó en Ucrania, Estados Unidos le mandó mensaje a Vladimir Putin de graves consecuencias si se atreve a usar armas nucleares tácticas en el territorio de Ucrania. Y con el movimiento de 300.000 reservistas en Rusia, se está viendo que está perdiendo territorio en Ucrania y quiere reforzar más con estos reservistas. ¿Hasta dónde llegará todo este conflicto? Pero estaremos informando. Escuchemos. Estados Unidos advirtió este miércoles 21 de septiembre a Rusia que habrá graves consecuencias si utiliza sus armas nucleares, y consideró que la movilización parcial de 300.000 reservistas rusos para la guerra en Ucrania es señal de que está perdiendo terreno. Rusia puso este miércoles en pie de guerra a los rusos al decretar la movilización parcial de 300.000 reservistas rusos para la guerra en Ucrania, medida que busca contrarrestar lo que el presidente ruso Vladimir Putin llamó chantaje nuclear de la OTAN, que se propone destruir a Rusia. En un discurso televisado, Putin también advirtió que aquellos que buscan chantajear a Rusia con armas nucleares deben saber que la rosa de los vientos puede volverse contra ellos. Un grito de alarma televisado. En una entrevista con la BBC, el presidente ucraniano insistió en la amenaza nuclear rusa. Ellos están empezando a preparar a la sociedad. Es algo muy peligroso. Ellos no están listos para usarla, pero están comenzando a comunicarlo. ¿Qué quiere decir con preparar a la sociedad para usar un arma nuclear? Ellos no saben si van a usarla o no usarla. Creo que es peligroso incluso hablar del tema. Pasando a hablar en ucraniano, pidió a los líderes mundiales que actúen antes de que sea tarde. Tenemos que actuar ahora, no tenemos que esperar los riesgos de más adelante. Estoy de acuerdo, esto es el Armagedón. El uso de la palabra Armagedón fue deliberado, una referencia a los comentarios del jueves del presidente estadounidense, quien declaró que el mundo nunca había estado tan cerca de la aniquilación nuclear desde 1962. Biden aseguró que el mundo no se había enfrentado a la posibilidad del Armagedón desde la crisis de los misiles de Cuba, y añadió que había una posibilidad real de que las armas nucleares fueran usadas esta vez. La advertencia de Biden cogió a la Casa Blanca por sorpresa, y al día siguiente los funcionarios intentaron rebajar el tono del comentario del presidente. La administración aseguró que no tienen pruebas de que el presidente ruso se prepare para usar armas nucleares. Sin embargo, Putin ha avisado en repetidas ocasiones que usará todos los recursos necesarios para proteger el territorio ruso. Y en las últimas semanas, el ejército ucraniano ha recuperado terreno, haciendo retroceder a las fuerzas de Moscú, casi 2.500 kilómetros cuadrados, según Zelensky. Kiev incluso ha roto la línea de defensa rusa en Jersón, una de las 4 regiones anexadas que el Kremlin ya considera parte de Rusia. Vamos a comenzar, le doy entonces la palabra a Román en la ciudad de Washington. El punto de partida en esta ocasión y la pregunta con la que abro el debate es si estas incorporaciones de estas 4 regiones a la Federación de Rusia es claramente un triunfo para Rusia, o es un arma de doble filo para este país, o es una medida desesperada tomada por las autoridades rusas porque verdaderamente se están sintiendo acorralados por las fuerzas ucranianas. Sí, mire, creo que lo primero que es importante en este sentido es distinguir entre realidad y ficción. La realidad de lo que está pasando en el campo de batalla y la ficción que nos quiere hacer creer el Kremlin. Formalmente hablando, Rusia ha incorporado estas regiones, se las ha anexionado a través de unos referéndums que han carecido, no es que hayan carecido de garantías, es que en realidad han sido una completa farsa, ¿verdad? Pero en la práctica lo que está pasando es que Rusia está perdiendo el control del territorio que precisamente
acaba de anunciar que se ha anexionado. Entonces hay una paradoja, digamos, hay una enorme brecha entre la realidad y la ficción. La ficción legal que están creando de que incorporan estas zonas al territorio ruso, y la realidad de que las tropas ucranianas les están expulsando de ellos. ¿Para qué sirve entonces este movimiento del Kremlin? Para dos cosas. La primera es para enmascarar lo que en este momento cada vez parece más claro que es una derrota militar sin precedentes para las Fuerzas Armadas rusas. Después de perder fracciones muy grandes del territorio que controlaban en el norte de Ucrania, ahora las fuerzas rusas se están sintiendo fuertemente presionadas en la región de Kherson. Están combatiendo en una posición muy complicada porque están combatiendo de espaldas al río, y si Ucrania tiene éxito podría convertirse en una gran catástrofe militar para Rusia, no solamente porque Ucrania recuperaría una de las ciudades más importantes y un puerto clave en el Mar Negro para Ucrania, sino además porque las tropas rusas que están combatiendo en esa zona tienen muchas dificultades para poder retirarse, para poder replegarse, y eso las convertiría en presa de la ofensiva de Ucrania, ¿verdad? Sí. El otro objetivo es incrementar la credibilidad de la amenaza nuclear. Si estos territorios se convierten en Rusia, entonces argumenta Putin, él tiene más razones para pensar en utilizar el arma nuclear. ¿Cuál es su perspectiva, su opinión? ¿El triunfo, esto se puede ver como un triunfo para Rusia? ¿Es un arma de doble filo? ¿Esto le va a empezar a cobrar factura pronto al gobierno ruso? ¿O es simplemente una medida porque verdaderamente están en aprietos? Primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, estoy completamente de acuerdo con lo que ya se dijo. Efectivamente es una situación o es una medida algo desesperada, a través de la cual, digamos, y haciendo uso de una amenaza potencialmente nuclear, se intenta disuadir un éxito militar ucraniano que es innegable, que efectivamente Rusia no puede negar, que es extremadamente visible y que Putin mismo no ha podido contener, porque los argumentos que hemos escuchado es que incluso Putin ha tomado el control de ciertas tropas y finalmente control de ciertas actividades militares en terreno. Y ahí es donde al parecer efectivamente hay un fracaso. No hay posibilidad de contener la contraofensiva ucraniana, al menos ese esfuerzo no ha sido efectivo. Y eso mismo ha desatado una crítica interna hacia el gobierno Putin, que lo ha colocado en una posición también muy difícil dentro de la política interna, incluso contra sus propios, simpatizantes nacionalistas en algunos casos, que ya ven con una interpretación muy crítica el desempeño del presidente. Y eso, por supuesto, lo obliga a tomar medidas algo desesperadas, y me parece que esa anexión es la demostración de esa medida. Vamos a hablar de esas críticas internas porque vienen desde diferentes sectores de la sociedad rusa. Jesús, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa después de esta incorporación o supuesta incorporación, porque pues ya ustedes lo explican cómo en la práctica no va a ser tan sencillo como lo hace ver el Kremlin. ¿A qué se está exponiendo Rusia por parte de sanciones de la comunidad internacional? ¿A qué se está exponiendo el gobierno del presidente Vladimir Putin con esta incorporación? ¿Qué le espera a Rusia? Pues le esperan más sanciones. El problema es que la efectividad de esas sanciones, sobre todo en ámbitos multilaterales, son un poco complejas. Ya vimos que, por ejemplo, el esfuerzo de algunos líderes, algunos estados en el marco del Consejo de Seguridad por declarar ilegal los referendos fueron vetados por Rusia, lo que significa que la capacidad de acción es limitada. Entonces el siguiente paso es tratar de imponer sanciones o de alguna forma condenar las acciones en un contexto más amplio, en el marco de la Asamblea General. Pero igual, en ese mismo ámbito, vemos que pues las decisiones no son tan vinculantes, por supuesto, como el Consejo de Seguridad lo podría imponer o lo podría proponer, y eso hace que, aunque estas sanciones están en el papel, en la práctica, desde la ONU al menos, las sanciones difícilmente se van a poder implementar. Lo que nos deja entonces con sanciones mucho más bilaterales, de alguna forma mucho menos multilaterales. De parte de la Unión Europea, por supuesto, sí ya se han anunciado algunos mecanismos adicionales, mucho más dirigidos no solo al país, sino a nuevos sectores y sobre todo a aquellas personas
que participaron directa o indirectamente en este fiasco del referéndum. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El presidente de Ucrania pide a la comunidad internacional ataque preventivo nuclear a Rusia. Dice que Vladimir Putin se está preparando y está realizando las condiciones para atacar a Ucrania con armas nucleares tácticas. Vladimir Putin dio su respuesta al ataque de camión bomba en el puente de Crimea con misiles en las ciudades en toda Ucrania, incluyendo la capital Kiev. Te invito a ver el video. El puente de Crimea que une a Rusia explotó camión bomba, símbolo de la anexión de Crimea en el 2014 a Rusia. ¿Cuál será la reacción de Vladimir Putin? ¿Serán más ataques? No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.